Hola, mi nombre es Jorge Antén, diseñador gráfico, y estás viendo el segundo video del curso de InDesign para diseñadores. En esta ocasión tenemos un documento de cualquier tamaño y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los textos en carácter y en forma de párrafo. Para eso vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto y nos vamos a dar cuenta de que podemos seleccionar en la ventana de control arriba las opciones de carácter o las opciones de párrafo. Entonces vamos a seleccionar las opciones de carácter y voy a hacer un bloque, voy a hacer acá un rectángulo con la herramienta de texto y voy a llenar con texto falso. Para eso recordemos que estaba la opción de, habían dos opciones, acá en el menú, texto, llenar con texto falso, o hacer clic con el botón derecho del mouse o con control presionado en Mac y colocar la opción de también de llenar con texto falso. Tenemos esas dos opciones de llenar con texto falso. Este es un texto falso típico que se ha utilizado siempre en la industria de la edición editorial y en imprentas, desde el año 1500 aproximadamente, que se utiliza un texto falso así en latín eh, para representar textos que todavía aún no tenemos definidos. Entonces tenemos, si selecciono, si mantengo seleccionado el texto que yo hice ahí dentro de mi párrafo, tengo la fuente tipográfica, y abajo el tipo de la fuente. Nos damos cuenta que acá yo tengo muchas opciones de esta fuente, pero no todas las fuentes tienen las mismas opciones. ¿Sí? Yo veo, selecciono acá, hay algunas que no tienen y las que me indican la flecha, algunas tienen dos, otras más, cuatro y así. Dependiendo de cómo fue realizada esa tipografía es cuántas opciones nos van a salir. Tenemos acá el tamaño de la fuente, que aparecen puntos. En esta otra opción tenemos para cambiar el espacio interlineado. Se fijan que ahí estoy cambiando el espacio interlineado y se van a dar cuenta en algo acá en este momento, que en este bloque de texto me aparece un cuadro en la esquina ahí con un más de color rojo y además me está indicando acá abajo que yo tengo un error y eso me indica que hay texto que no se alcanza a leer, que yo hice un bloque de texto con cierto texto falso y que al agrandar las medidas, que puede haber sido agrandar el tamaño de la fuente o en este caso el espacio interlineal, tengo texto que no se alcanza a ver, entonces por eso me aparece como error. Se fijan que si yo estiro esto, voy a cambiar el tamaño, no sé hasta dónde me dará, ahí ya no tengo más texto falso y me dice sin errores. Ese texto que no me alcanza a aparecer en ese párrafo, yo lo puedo agregar a cualquier otro párrafo haciéndole clic sobre él y se fijan que en el cursor como que se me va todo ese texto, me indica y yo puedo o hacer clic sobre algún espacio en blanco o al hacer clic sobre un bloque ya hecho sin nada. En este caso lo voy a hacer así y me da las mismas dimensiones de la hoja, me da el mismo ancho dentro de los márgenes de mi hoja, de mi documento. Entonces continúo con mis opciones de ahí teniendo el texto seleccionado. Entonces tengo acá las opciones de para dejar todo mi texto en mayúscula sin diferenciar la primera letra después al iniciar el párrafo, están todas iguales. En cambio, la opción acá abajo tenemos versalita en donde sí diferenciamos entre la primera letra del párrafo y el resto. Tenemos también superíndice, acá lo voy a dejar normal. Superíndice, voy a seleccionar solo alguna, ahí para que se note. Estoy acercando acá y voy a seleccionar solamente ahí algunas letras de esta palabra. Selecciono superíndice arriba, cambia también el tamaño en la fuente, también en subíndice. Voy a dejar normal, tengo la opción para subrayado, para el tachado, se pueden mezclar las dos formas. Y acá tenemos las opciones del kerning y del tracking. El kerning, como me muestra su icono, es para cuando yo tengo espacios que no se ven bien
acá, por ejemplo, si da el típico ejemplo, ese ejemplo del espacio que tengo entre la A y la V. Hay ciertas fuentes que voy a tener cierto conflicto con los espacios, a veces se me va a ver más espacio. Entonces, yo puedo regular solamente ahí seleccionando fuentes y le puedo ir diciendo que yo puedo regular ese espacio del kerning. Por ejemplo, si yo pongo óptico, se me mejora un poco, y también si yo me coloco ahí dentro, puedo ir viendo las diferentes opciones. Puedo poner menos kerning, y el kerning es ese, es el espacio que me junta las letras. Esto es ideal, el kerning, para juntar dos fuentes. En cambio, el tracking es ideal también para cuando yo tengo todos los textos seleccionados. Acá, con todos los textos seleccionados, yo voy modificando todos. El, el kerning viene para algo específico, por ejemplo, cuando yo tengo problemas con ciertas fuentes, entonces para algo específico. Y el tracking generalmente se ocupa cuando vamos a cambiar todo el espacio entre caracteres. Tenemos acá también la opción de la escala vertical. Si yo selecciono ahí, le doy cuánto de alto me va a agrandar a partir de la base de este texto. Voy a dejarla acá nuevamente de 100%. Tengo también que puedo mover este texto a partir de la línea base hacia arriba o hacia abajo, no importando cuánto uno le dé. Por ejemplo, yo podría avanzar y seguir hasta más líneas hacia abajo. Entonces ahí le voy a poner como estaba, en 0. También tengo la opción de el espacio horizontal, cuánto espacio va a tener esta. Entonces, se fijan ahí, estoy ampliando el tamaño de la letra de forma horizontal, y también puedo inclinar. Esta opción de inclinar no se recomienda mucho. Lo que se recomienda cuando uno quiere una tipografía en cursiva, utilizar la cursiva de la misma fuente. Esta opción no se recomienda mucho, pero quizás en algún caso te puede servir. Tengo también las opciones de relleno y el color de relleno y color de la línea, que también me aparece acá. En otras versiones anteriores de InDesign no me aparece esto. Tenemos acá las opciones de los estilos de carácter, que todavía no la estamos ocupando. En un próximo capítulo lo vamos a ver. Y tenemos el alineamiento. Voy a seleccionar todo mi texto. Voy a volver hacia atrás. Y ahí está alineado mi texto. Ahí selecciono, está alineada a la izquierda, al centro, a la derecha. Acá alinear hacia el lomo. Hacia el lomo, en este caso, como es una hoja, me la está alineando al lado izquierdo. Si yo tengo hojas, como vimos la semana pasada, que tengo hojas opuestas, el lomo es el lugar donde se me juntan las dos hojas. Entonces ahí alineada hacia el lomo. Entonces, en un lado va a estar alineado a la izquierda y el otro lado va a estar alineado a la derecha. Tenemos justificar, y la última línea alineada a la izquierda. Voy a cambiar un poco estas propiedades. Entonces voy a poner aquí automático, y voy a seguir llenando con texto falso para que se me vea mejor, porque no se alcanza a notar mucho lo que quiero explicar. Quiero explicar las siguientes opciones del alineamiento. Entonces, como no se nota mucho, voy a agregar voy a seguir llenando con texto falso. Entonces, llenar con texto falso, sigo. Ahora sí, y por acá voy a poner un punto aparte. Entonces, ahora sí, selecciono todo, y ahí está justificado, y la última línea alineada a la izquierda, la última línea del párrafo al centro, y la última línea justificada completa. Se fijan que acá me aparecen espacios demasiado blancos, que esto hay que omitir. Y por último, alinear al lado opuesto del lomo. Entonces, en este lado me está dando el lado derecho, que supuestamente me está tomando, como es una hoja, me está tomando que el lomo, el lugar donde se encuaderna
está al lado izquierdo. También tengo, voy a dejar ahí de forma normal, tengo la sangría, entonces yo puedo dar ahí, estoy dando un espacio. Antes puedo dar también el espacio al lado izquierdo, entonces por ejemplo si yo lo alineo a este otro lado, o sea al lado derecho, ahí estoy dando sangría a este otro lado, al lado derecho. También puedo dar sangrías en la primera línea y en la última. Entonces acá voy a seleccionar y la primera línea del párrafo estoy dando yo sangría. Esto se utiliza frecuentemente cuando, en muchas ocasiones, cuando viene un corte de un párrafo a otro, la primera palabra al comenzar el párrafo viene una especie de tabulador, viene con un espacio antes. Entonces, con esta opción podríamos hacerla. Y también tenemos acá la opción de dejar espacio en la última línea. Esto realmente yo no lo he ocupado. Si en alguna ocasión podrían hacerlo, no sé, ustedes me pueden decir dentro de los comentarios del video en qué ocasión podrían utilizar esto. Yo, por lo menos hasta el momento, no se me ha ocurrido, no he tenido que ocupar algo de esta forma. Ahora voy a ver las propiedades de párrafo. Entonces voy a dejar mi texto como estaba, selecciono, lo dejo alineado y veo ahora las propiedades de párrafo. Entonces, teniendo las propiedades de párrafo, ya vimos el alineamiento, ya vimos la sangría izquierda, derecha, sangría de las últimas líneas, y tengo acá un espacio. Estas dos opciones prácticamente podrían ser la misma. No se nota mucho la diferencia, que es el espacio, un espacio que yo le doy al inicio del párrafo, y acá hay otro espacio que le doy al final del párrafo. Entonces prácticamente podría ser lo mismo. Además tengo acá el capitular, cuántas líneas me va a ocupar el capitular. Se fijan que como está todo seleccionado, todos los inicios de párrafo me está dando capitular. La idea generalmente ya no se utiliza así, sino que al iniciar solamente en el primer párrafo que se ocupa un capitular. Entonces ahí yo tengo mi capitular de 2 líneas, 3 líneas y hasta donde ustedes quieran trabajar. También tengo que este capitular, además de utilizar varias líneas, puedo usar también varias letras de la palabra. Tengo acá seleccionado y nuevamente selecciono el párrafo y tengo las opciones para agregar listas, o dice lista con viñeta, lista con los puntos. Entonces cada párrafo me va a quedar con este punto propio de las listas desordenadas o listas con viñetas. También tengo la opción de dejarla con una lista numerada, 1, 2, 3, si es que yo quisiera. Acá en la siguiente opción tenemos los estilos de párrafo, que como ya dije anteriormente, aún no estamos utilizando los estilos, entonces todavía no vamos a ver eso. Y aquí me dice el alineamiento con la cuadrícula base. Si yo voy a quitar las opciones acá, voy a también a dejarlo un poco más normal, lo voy a dejar sin sangría, está así, y voy a dejar un poco ordenado. Acá selecciono esto, lo dejo así, y este otro texto o este otro, ahí tengo otro bloque que lo más probable es que al hacerlo así manualmente no nos quede alineado. Entonces, si nosotros dejamos un bloque de texto en cualquier posición, si yo tomo y comparo el texto de la izquierda con el de la derecha, no están alineados. Entonces, acá están las opciones para dejar alineado esto según una línea base que ya tiene mi hoja. Entonces yo selecciono acá párrafo y le digo alinear con cuadrícula base, y se fijan que se me está alineando según un espacio predeterminado, que eso después vamos a ver cómo podemos modificarlo. Y acá yo voy a tirar una línea guía, por ejemplo, para ver si realmente al agregarlo a esto me va a quedar en la misma línea base. Entonces también selecciono esto,
este texto, lo selecciono todo, estoy viendo las propiedades de párrafo y le voy a decir alinear con cuadrícula base. Y ahí me está dando, por ejemplo, si yo veo, tienen el mismo espacio entre ellos. Puedo dejar en cualquier lugar. Voy a ver nuevamente, a ver si de nuevo voy a seleccionar todo. Ahí selecciono todo este texto, le quito las opciones y alinear con cuadrícula base me alinea con una cuadrícula que me van a hacer calzar estos dos bloques de texto. Siguiendo con la opción de párrafo, tenemos ahí seleccionado, le voy a quitar también esto. Puedo yo agregarle columnas a este bloque, entonces voy a agrandar un poco y me dice acá, tenemos que podemos agregarle columnas, ahí está la cantidad de columnas que yo quiero agregarle y abajo está la opción del medianil, cuánto es el espacio que yo tengo entre columnas. Este espacio entre columnas es el medianil. Y el resto de las opciones, por ejemplo aquí expandir columnas, yo tengo expandir todo, expandir 2, expandir 3, esto no está en versiones anteriores de InDesign. Si yo selecciono y le pongo expandir 2, esas dos columnas se me expanden y me queda solo en una. Y vuelve a verse lo de la fuente. También tengo, si yo selecciono ahora con la herramienta selección, con la flecha negra, selecciono y veo, tengo las mismas opciones que como si fuese un objeto normal, como los que vimos en el video anterior, que era un rectángulo y son las mismas opciones. Acá tengo las opciones de este objeto. Y si yo selecciono acá mi objeto, voy a acá estoy viendo un poco más del texto. Voy a quitar un poco de texto para mostrarles lo siguiente. Acá estoy borrando y le voy a decir que esto va a ser solo ahí en una sola columna. Y ahora tengo las opciones. Si sigo, tengo todas mis opciones que ya había visto con un objeto normal y que les voy a explicar que al hacer un bloque de texto es como si estuviésemos haciendo una forma más el texto. Y acá me dice que tengo las opciones de alinear arriba, como está, alinear al centro, perdón, selecciono ahí, alinear ahí, se fijan que el espacio me queda arriba y abajo, el espacio abajo o justificado. Y este justificado siempre va a estar dependiendo del tamaño del bloque de texto. Si yo estiro, entonces se me estira. Si estiro más todavía, fíjense que aquí lo voy a hacer más. Siempre va a estar ocupando todo el alto. Entonces, como les decía, tenemos acá este bloque y me funciona igual como si fuese cualquier objeto. Por ejemplo, yo le aplico un color, aquí le estoy aplicando un color y se fijan que al objeto, lo que yo veo acá en las propiedades, tengo el contenedor de este texto, es el color que yo le estoy dando. Si veo, el texto me aparece muy pegado al margen, entonces muy pegado al borde, muy junto al borde. Entonces, yo ahí puedo aplicar las opciones que vi antes con, por ejemplo, al seleccionar las opciones de carácter, darle un poco más de sangría, se fijan, a la izquierda o a la derecha. Y en mi texto me quedará de mejor forma. Entonces puedo yo aplicar a cualquier forma, dejarla como si fuese un bloque de texto o un contenedor. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo mi forma X, una forma que la hice con la herramienta de elipse, y dentro, al seleccionar la herramienta texto, por ejemplo, yo le hago clic y
Se fijan que el cursor cambia, cuando estoy fuera me aparece de esa forma, cuando estoy dentro aparece con una curva, entonces hice clic y ahora voy a llenar contexto falso de esa forma y ahí yo lo estoy ocupando de contenedor. En Illustrator, cuando yo hacía eso, la línea de la forma se me iba o me quedaba oculta. Acá en este caso, yo simplemente yo puedo tomar y decirle que lo quiero sin línea para que no se me vea y se vea solamente ahí el texto dentro de esa forma. Entonces, con cualquier forma yo puedo hacer eso. Y además, estos contenedores puedo modificarle el tamaño cuando quiera, ya que es como una forma cualquiera. Entonces, un rectángulo también yo puedo modificarlo acá con la herramienta de subselección o en este caso selección directa con la flecha blanca. Puedo cambiar, acá puedo hacerle un clic. Se ven que ahí moví todo, estaban todos seleccionados. Voy a hacer un clic fuera. Ahora hice clic solamente en ese punto, ese es el único punto que está en azul, el resto está en blanco. Entonces, al modificar este punto, estoy modificando la forma de cómo se me ve. Entonces, puedo yo hacer mi propia forma, puedo modificarla después. Y ahora voy a ver cómo se comporta este texto, aunque ya vimos parte de esto en el video anterior, pero voy a hacerlo un poco mejor. Entonces voy a hacer acá un rectángulo, por ejemplo, de 5 por 5, 5 por 5 centímetros, que eso sería 50 milímetros, en donde yo voy a colocar una imagen. Tengo acá esto, lo voy a colocar en una imagen y además otra sobre todo el espacio de mi hoja. Por ejemplo, acá yo selecciono y en todo ese espacio quiero también una imagen. Entonces voy a regular un poco este texto. Lo selecciono, le voy a decir tamaño 12, sí, puede ser. Y le voy a agregar una imagen. Entonces selecciono y le digo archivo, colocar, y voy a colocar ahí dentro en ese espacio cualquier imagen. Yo voy a seleccionar acá en el escritorio. Tengo alguna, selecciono y después puedo modificar la imagen. Esta imagen no es del mismo tamaño, no es del mismo tamaño que ese espacio. Entonces tengo las opciones cuando yo tengo ahí el espacio que puedo encajar esa imagen dentro de mi contenedor. Entonces me dice llenar marco proporcionalmente. Entonces lleno ahí, me lo llena proporcionalmente, me está cortando parte de la foto. Tengo diferentes opciones. Dice encajar contenido proporcionalmente. Entonces el contenido está proporcional y me queda ahí el espacio extra que es diferente al tamaño de mi marco. Entonces también puedo yo encajar contenido completo, que esto me deforma la imagen. Esto no se debería hacer en diseño. Encajar marco al contenido. Tenemos ahí, está seleccionado. Tengo eso. Le digo esta opción. Quedo pegado con eso. Encaje automático. Voy a probar nuevamente. Entonces tengo aquí mi imagen. La voy a poner hacia atrás, comando Z. Comando Z. Por ahí. Entonces, nuevamente vuelvo. Tengo el marco y le voy a colocar la imagen que voy a utilizar. Acá tengo esa imagen, como no es del mismo tamaño, me aparece cortada y tengo las opciones acá para encajar o centrar dentro de mi contenido. En este caso, centrar centrar contenido, me aparece de esa forma. Puedo también yo encajar marco en contenido, que me deforma. Tengo encajar contenido en marco. Tengo las opciones de contenido proporcionalmente. Ahí está proporcionalmente. Cortándome parte de la foto. Encajando, cambiando el tamaño del marco para que sea igual al de la foto. O también deformándome ahí la imagen. Voy a poner comando Z.
volver atrás, por ejemplo, esta que me deforma la imagen. Entonces, yo me voy a quedar con esta opción. Voy a colocar también de nuevo acá la imagen, que si yo copio, por ejemplo, estoy en internet y selecciono una imagen, quiero copiar y pegar, puedo copiar y ahora le pongo pegar y coloco la opción de pegar dentro. Yo como no he copiado nada, no me aparece la opción, pero es lo mismo. Si ustedes tienen seleccionado, le ponen pegar dentro. Aquí le voy a poner colocar y voy a seleccionar otra imagen y también es más grande la imagen, que yo tengo la opción también de seleccionar con la flecha blanca o la herramienta de selección directa. Hago un clic y se fijan que me aparece el tamaño de la imagen y yo puedo ir moviendo con cualquier imagen que yo tenga dentro de un marco. Puedo hacer lo mismo con la flecha blanca, puedo ir cambiando el tamaño para ajustarlo donde yo quiera. Pero estas imágenes me están cubriendo parte del texto, entonces yo no quiero que me pase eso, entonces tengo que ceñir. Entonces selecciono y le digo acá ceñir, esto es como un rectángulo, entonces ceñir y eh, ahí ya no pierdo nada del texto. Lo mismo con esta ya que es un círculo, selecciono y le digo ceñir, pero tengo parte aquí de el texto que me queda muy pegado a la forma, ese también. Entonces con la ventana de ceñir yo le doy márgenes, por ejemplo a este yo le doy un margen ahí arriba, entonces le estoy dando margen a los cuatro lados. Lo mismo a esta también, selecciono cómo estoy ciñendo de esta forma y ahí le estoy dando un margen para que mi texto no quede pegado a la imagen. Y hasta acá llegamos con esta segunda parte de nuestro video sobre InDesign para diseñadores. Ya vamos a ver en una próxima oportunidad otras cosas que tienen que ver también con textos.